El milagro en el hielo, 1980, la victoria imposible. En la fría tarde del 22 de febrero de 1980, en la pequeña localidad de Lake Place de Nueva York, el mundo fue testigo de uno de los acontecimientos más inverosímiles y conmovedores en la historia del deporte. No fue solo un partido de hockey sobre hielo, fue el Miracle on Ice, un relato épico donde un equipo de jóvenes universitarios y amateurs estadounidenses se enfrentó y derrotó a la maquinaria de hockey más dominante que el mundo había conocido, la selección de la Unión Soviética. Este no es un solo cuento de victoria, sino una crónica de la fe inquebrantable, la determinación y el poder del espíritu humano contra toda probabilidad. Un mundo dividido y un gigante imbatible. Para entender la magnitud del milagro en el hielo, es fundamental situarse en la atmósfera de 1980. El mundo estaba inmerso en la Guerra Fría. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética eran palpables, extendiéndose a todos los ámbitos, incluido el deporte. Los Juegos Olímpicos, más allá de ser una competición atlética, se habían convertido en un campo de batalla ideológico. En el hockey sobre hielo, la supremacía soviética era absoluta e intimidante. Desde 1964, la selección de la URSS había ganado las últimas 4 medallas de oro olímpicas consecutivas. Su equipo no estaba compuesto por amateurs, a pesar de las reglas olímpicas de la época. Eran jugadores con dedicación a tiempo completo, patrocinados por el Estado, que entrenaban y jugaban juntos durante todo el año, lo que los convertía en una verdadera máquina profesional disfrazada de amateur. Estrella como Vladislav Tetrak en la portería, el brillante trío ofensivo Marakov, Larionov o Krutikov y defensores como Fetisov eran hombres legendarios. Habían humillado a equipos en la NHL en partidos de exhibición y se les consideraba invencibles, una fuerza imparable en el hockey. El equipo estadounidense, jóvenes con un sueño y un entrenador audaz. Frente a este coloso estaba el equipo de Estados Unidos, un grupo de jóvenes, la mayoría de ellos jugadores universitarios con una edad promedio de 21 años, el equipo más joven en la historia de la competición olímpica de Estados Unidos. Su entrenador era Herbert Brooks, un hombre de carácter fuerte y una visión implacable. Brooks había jugado en el equipo olímpico de Estados Unidos de 1964 y había visto de primera mano el dominio soviético. Su filosofía era radical, no intentaría que sus jugadores superaran a los soviéticos por su propio juego, sino que los moldearía para que adoptaran su estilo híbrido, combinando la velocidad It's the y la biggest, tenacidad most del historic hockey day in estadounidense, African con la club fluidez de football. pases y la disciplina ofensiva que caracterizaba a los equipos europeos, especialmente los soviéticos. Brooks fue un dictador en el hielo, empujando a sus jugadores hasta el límite, física y mentalmente. Las prácticas eran brutales, diseñadas para quebrarlos y luego reconstruirlos en la unidad cohesiva e invencible. No temía desafiar a sus jugadores o usar técnicas psicológicas para motivarlos. Semanas antes de los juegos, en un partido de exhibición en el Madison Square Garden, los soviéticos habían aplastado a este mismo equipo estadounidense por 10-3. Las expectativas para Estados Unidos eran mínimas, se esperaba que compitieran por nadie, pero ni siquiera los más optimistas los veían con opciones de medalla, mucho menos de oro. El camino hacia la semifinal, sorpresas y creencia. El torneo olímpico comenzó y, contra todo pronóstico, el equipo de Estados Unidos empezó a mostrar destellos de su potencial. Un empate dramático 2-2 contra Suecia en el último segundo del partido, seguido de una victoria contundente sobre Checoslovaquia, otra potencia europea, por 7-3, que ya era una sorpresa mayúscula. Luego vinieron victorias más fáciles contra Noruega, Rumania y Alemania Occidental. El equipo liderado por el capitán Mike Eruzion y el dinámico Mark Johnson y el sólido portero Jim Craig, que jugaba lesionado, estaba creciendo con cada partido. Llegaron a la ronda de medallas con un récord invicto, pero ahora se enfrentaban a su verdadera prueba, la Unión Soviética, que venía de aplastar a todos sus oponentes con marcadores abultados, confirmando su estatus de invencible. El partido se programó para el 22 de febrero de 1980 en la Arena Olímpica, una tarde helada pero cargada de una atmósfera eléctrica.
David contra Goliat en el Lake Placid. El estadio estaba repleto, aunque los aficionados locales se mezclaban con la escasa presencia de medios internacionales que realmente creyeran en una sorpresa. La narración televisada para el público estadounidense correría a cargo de la leyenda Al Melkals y el analista Ken Dryden. El primer periodo, la batalla se anuncia. El partido comenzó con los soviéticos y no tardaron en mostrar su superioridad. Apenas a los 9 minutos, Vladimir Krutov anotó el primer gol para la URSS. Sin embargo, Estados Unidos se animó y Boss Schneider empató el partido con un disparo de larga distancia. La alegría duró poco, ya que Sergei Marakov restauró la ventaja soviética poco después, cuando parecía que el partido terminaría 2-1 el primer periodo. A solo un segundo del final, Mark Johnson de Estados Unidos anotó un gol crucial tras un error de triatac, empatando el partido a 2-2. La multitud estalló en un movimiento que muchos consideraron un error fatal. El entrenador soviético Viktor Trikhonov sentó a Triatak, su legendario portero, en favor de Vladimir Mishkin para el segundo periodo. Segundo periodo, la maquinaria roja reactiva su potencia. En el segundo periodo se vio a los soviéticos apretar el acelerador. Alexander Maltasev rápidamente restauró la ventaja para la URSS con un gol de poder. A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y las atajadas heroicas de Jim Craig, los soviéticos dominaron el juego con un control de disco abrumador y ráfagas de pases precisos que desarticulaban la defensa estadounidense. El periodo terminó 3-2 a favor de la URSS. Parecía que la lógica se imponía y que el equipo estadounidense había logrado una buena batalla, pero que la máquina soviética era demasiado fuerte. Tercer periodo, la proeza se gestaba. A los 20 minutos finales serían la clave, pues Herbert Brooks en el vestuario no sermoneó a sus jugadores, simplemente les dijo: "You were born to be a hockey player, you were meant to be here, this is your moment. Naciste para ser un jugador de hockey, estás destinado a estar aquí, este es tu momento". Apenas a los 8,39 segundos del tercer periodo, anotó un power play, empatando el partido 3-3. El estadio rugió, la incredulidad se mezclaba con la esperanza, y entonces el momento que se grabaría en la historia. A los 10 minutos del tercer periodo, con el marcador empatado, el capitán Mike Yurision recibió un pase disparó un tiro directo que se coló en la portería soviética. 4-3 para los Estados Unidos. El sonido del disco golpeando la red fue una explosión de incredulidad y euforia. Al Michaels en su transmisión exclamó: "Do you believe in miracles? Yes". Tras los milagros, sí. Los últimos 10 minutos, un infierno de resistencia. Los últimos 10 minutos fueron una prueba de desesperada, se lanzó con todo el ataque. El disco parecía no salir de la zona defensiva estadounidense. Jim Craig, el portero, se convirtió en una pared inexpugnable, realizando atajadas milagrosas una tras otra. Los jugadores estadounidenses, agotados y con la boca abierta por el esfuerzo, bloqueaban disparos, despejaban discos y luchaban por cada centímetro de hielo. Cada despeje, cada tajada era recibido como un rugido ensordecedor de la multitud. Con segundos en el reloj, los soviéticos continuaron el asalto. La desesperación era evidente en sus caras. Cuando la sirena final sonó, el estadio estalló en un estruendo ensordecedor de alegría. Los jugadores estadounidenses se amontonaron unos sobre otros en una explosión de emoción. Habían logrado lo imposible, la celebración y legado, más allá de una medalla. La victoria fue tan inesperada que incluso los comentaristas y los organizadores parecían aturdidos. Los jugadores estadounidenses, exhaustos pero eufóricos, buscaban a sus familias en la multitud. La medalla de oro no se ganó ese día, tendrían que vencer a Finlandia 2 días después, lo cual hicieron 4-2 en otro partido tenso, pero el partido contra la Unión Soviética fue el verdadero milagro. El milagro en el hielo trascendió el ámbito deportivo. En un momento de profunda incertidumbre y tensión geopolítica, esta victoria se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia para los Estados Unidos. Fue un triunfo de espíritu amateur y de la determinación sobre una máquina aparentemente invencible. La historia de esos 20 jóvenes que contra todo pronóstico lograron lo imprescindible se ha convertido en una leyenda estudiada en el liderazgo y en la superación de adversidades.
El equipo de 1980, dirigido por Herb Brooks, demostró que con trabajo en equipo, la convicción y un liderazgo audaz, no hay barreras imposibles de superar. Sigue siendo una de las crónicas más inspiradoras y conmovedoras en la historia del deporte mundial, un verdadero testimonio del poder del milagro, cuando se combina con una fe inquebrantable. Gracias por haber visto el video. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Si te ha gustado esta anécdota, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos para recordar los momentos más emocionantes del deporte.